em, em. Oi, Leucocitos Balduino, es tudo bem? 15 É o a João. 20. Viu? Ô, Esta Balduino, parte hay que corregir. por acaso você tem o livro do Murray de Bueno, microbiologia bueno, aí? bueno, bueno. Se você Ah, tiver ele, você pode enviar ele para mim? hoy Eu fue un acho que ele día não vai de dar para enviar locos, por no se WhatsApp, porque o arquivo imaginan. deve ser grande. Ya estamos todos, ¿verdad? 44. Vamos a esperar un minuto, un ratito y ya comenzamos, ¿sí? Oi, Reinaldo. Rei, rei. Tacho. Nossa. Ó, você não fala nada, seu Zé. El día de hoy yo le estoy asando en la plataforma una carpeta del que va a tener la fecha de la clase de hoy. Y en esa carpeta ustedes van a encontrar contenido de Clostridium y de Mycobacterium. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de Clostridium y hoy vamos a hablar de Mycobacterium. ¿Se acuerdan que yo les había prometido que íbamos a hablar de Vibrio también? Entonces si hoy tenemos un tiempito, vamos a hablar también de Vibrio. Solo que Vibrio es muy corto. Vibrio solamente vamos a hablar de la especie cólera que causa el cólera. No somos zona endémica de cólera, o sea, acá en Paraguay no hay casos registrados de cólera hasta ahora. Hace un tiempito atrás, por lo menos zona urbana, ¿verdad? Zona rural Chaco puede ser, ¿verdad? Porque ahí no hay todavía utilizan un sistema de desagüe diferente. Pero nosotros no tenemos más cólera. Haití es zona endémica de cólera. África, zona endémica de cólera también. Permiso, gente, perdón. Sí, su resultado ya está. Él no va a venir a consultar mañana. Y esos países, ¿verdad? África, Haití, lo que son zona endémica de cólera. No sé si en Brasil hay cólera hasta ahora, pero acá en Paraguay nosotros no registramos cólera. Bueno, ok, comencemos entonces. Vamos a hablar primeramente de Clostridium. ¿Ustedes llegaron a ver el video de Clostridium? Pregunto nomás. Para mí que Gaby Sim. llegó a ver. No sé si alguien más llegó a ver. Aquele link que foi disponibilizado? Sí, sí. Y de igual manera, igual le coloqué otra vez en la plataforma. Hoy le voy a dar una estructura sobre Clostridium. Y van a volver a mirar. Otra cosa también que quería hablar con usted antes de empezar, todos ya recibieron sus notas, ¿verdad? Con respecto a la nota de la primera etapa, quería dejar bien en claro lo siguiente.
La nota de la primera etapa tiene un peso del 30%. ¿Se acuerdan que yo les dije que 2 preguntas anulé y entonces 2 preguntas le sumé a ustedes, ¿sí? También me habían manifestado lo siguiente. Me habían manifestado sobre el trabajo práctico de 5 puntos que era justamente sobre el Clostridium. ¿Qué va a pasar con este trabajo de 5 puntos? Este trabajo de 5 puntos va a entrar dentro del proceso de ustedes, ¿sí? Dentro del proceso que va a tener una evaluación de todo el año, ¿sí? Entonces, este trabajo práctico de 5 puntos que ustedes hicieron a mano y que sufrieron tanto para hacer, y me imagino que aprendieron también sobre Clostridium, va a entrar como el trabajo práctico de la primera etapa, ¿sí? Ahí después ustedes van a tener análisis de casos clínicos que vamos a hacer ahora, que va a entrar como trabajo práctico de la segunda etapa. Y el cuadernillo y todo más de laboratorio va a entrar como trabajo práctico de la tercera etapa. Todos estos trabajos prácticos van a tener un peso del 5% sobre la nota final, ¿sí? Entonces, todos esos trabajos van a tener durante todo el año, lo que ustedes hicieron, van a tener una nota del 5% sobre la nota final que va a entrar en el casillero de la tercera etapa. Entonces ahí yo voy a colocar su trabajo práctico. Entonces todos los trabajitos que ustedes hicieron durante el año, bla, 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 van a entrar en la tercera etapa. Yo no voy a dejar de evaluar, pero no va a entrar como puntos extras, va a entrar como proceso educativo, ¿sí? De la materia. Entonces, al final, yo voy a agarrar y voy a colocar al final de la nota, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profe. Bueno, en la primera etapa la nota ya está, en la primera etapa la nota ya está cerrada, ¿sí? Que solamente yo evalué el examen. Los otros trabajos prácticos no van a ser a mano, gente. No les voy a hacer trabajo práctico a mano. No, porque yo no voy a corregir, ¿sí? Entonces vamos a hacer en la plataforma, ejercitario, algo, pero no va a ser a mano. Doutora, Sí. há algum tempo a assistência não está querendo mais disponível para marcarmos. La semana pasada pudieron marcar por las dudas. No, profe, desde o dia 4 eu não consegui marcar. Não teve aula, mas tá lá, consta que tem a assistência. Diz Semana no horário passada. que ela Aham. supostamente deveria ser marcada, mas não dá para marcar. Semana Semana passada eu Da consegui. meia-noite às 9. Semana Semana passada eu passada eu marquei. consegui também. Eu não consegui Que marcar. raro. Desde o dia 14 de junho que eu não consigo marcar assistência. Na semana passada, abril, marcamos sim. Eu olhei agora, tá a minha, eu consegui marcar o último dia 11 de agosto. Semana pasada. Eu também, mas só esse dia. Então, eu fui olhar, a minha parece assim, que a última marcada foi dia 11, mas tem uma não marcada no dia 11 também, não faz sentido nenhum. Essa Desde- do dia 11 aí é que a Mariela habilitou outra assistência. Lembra que ela tinha habilitado duas? Aí ficou uma marcada e uma não. Mas desde o dia 14 do 7 está com problema assistência. Ô, André, mas tá marcado 14 de julho, 28 de julho. Mas a Yo assistência no da entiendo meia-noite às nada, 9 yo da no noite. entiendo, yo no entiendo nada de asistencia, yo solo le habilito a ustedes, ¿sí? Después con su delegada me pasan la fecha que no pudieron marcar y voy a ver si se disponibilizó o no. A minha, desde quando mudou o horário para marcar assistência, que entrou assistência meia-noite, eu não consegui marcar mais no horário da aula. Eu consegui marcar todas as assistências antes. Qué raro. Pero bueno, yo le soy bien sincera, yo no me quiero estresar con asistencia, ¿verdad? Porque esto es un tema de asistencia.
Pero vamos a ver qué hacemos. No, no va a terminar el mundo porque no marcan su asistencia, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Ok. Respiremos hondo. Principalmente yo, que estoy sola en el laboratorio hace 3 días porque la bioquímica que trabaja conmigo está con COVID. Tengo que hacer todo de nuevo. Hoy comenzamos clase de nivelación química. Estábamos ahí también, ¿verdad? Y ya ven por mi cara como estoy cansadita, pero estamos acá, gente. Vamos entonces, vamos a ponerle ganas a la clase de hoy, ¿verdad? Hoy, Isabela. Oi, profe. Le veo solo a Isabela y ahora le veo a Bruna. Bueno, el género Clostridium es un género que tiene la característica de ser bacilos, ¿verdad? Tiene la morfología bacilar, ¿sí? Son bacilos considerados bacilos anaerobios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de anaerobios, son anaerobios estrictos. Solamente crecen en ausencia de oxígeno. Entonces, eso quiere decir que medios de cultivos convencionales no funcionan. En medios de cultivo, en estufa de cultivo normal no funciona, no crecen, no se puede diagnosticar, no se encuentran Clostridium en estufa de cultivo normales. Se tiene que crear un ambiente anaerobio, una ausencia de oxígeno, para que esas bacterias puedan crecer. ¿Qué otra característica tiene? Que son bacilos, generalmente son bacilos gram positivos, ¿sí? Y tiene otra característica importante, que son formadores de esporas. Es una característica interesante del Clostridium, porque no son muchas las bacterias que forman esporas, ¿sí? ¿Qué son las esporas? ¿Qué son las esporas? Las esporas son estructuras de supervivencia en las bacterias, ¿sí? Son estructuras que hacen sobrevivir a las bacterias en condiciones extremas, ¿sí? En condiciones extremas de temperatura, de presión y en situaciones extremas de hasta nutrientes. Entonces esta bacteria, este género Clostridium, puede sobrevivir a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a cambio de presión, a ambientes extremos donde no hay nutrientes para crecer. Forman las esporas hasta que ingresen de nuevo a algún organismo, ya sea cuerpo humano o animal, y puedan esas esporas liberar estos bacilos y ocasionar justamente el proceso de nutrición de la bacteria en sí, y ahí activa todo el proceso patógeno que nosotros conocemos. Bien. Todas las especies del género Clostridium tienen estas mismas características, ¿sí? Son bacilos gram positivos, anaerobios estrictos, formadoras de esporas. Todas las especies tienen esta misma característica. Dentro de el género Clostridium, nosotros podemos encontrar 4 especies que pueden estar relacionados con patologías.
está el Clostridium tetani, está el Clostridium botulinum, está el Clostridium difficile, se llama así porque se descubrió en Italia, entonces hay que pronunciar con tono en italiano. Y está el Clostridium perfringens. ¿Sí? ¿Qué tienen en común las especies? Todas estas especies son productoras de toxinas. ¿Sí? Profe, tu microfone está mutado. Acho que ela tá mandando um áudio. Ah, tá. Sí, perdón, estaba mandando audio. Volvimos. No está fácil la vida de emprendedora, gente. Ya necesito a alguien que me mantenga, por favor. Entonces, lo que tienen en común estas tres especies son que son productoras de toxinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de producción de toxinas, estamos hablando de que producen intoxicaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de productores de toxinas, no es la bacteria en sí la que causa la patogenicidad o la patología, sino las toxinas. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a hablar de estructuras antigénicas, de propiedades bioquímicas, no, nosotros hablamos de toxinas. Entonces la bacteria libera esta toxina y es la toxina la que migra hacia el organismo, el sistema donde tiene tropismo o afinidad, y ahí es donde produce la intoxicación o la acción de esa toxina. ¿Sí? Bueno, entonces hablando en líneas generales, hablando del género Clostridium, sabemos que son bacilos gram positivos, formadoras de esporas y son anaerobios estrictos todas estas especies. ¿Sí? Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno de ellos. Vamos a hablar primeramente de Clostridium tetani, que es la bacteria que causa el tétano. ¿Sí? Prof, volta, por favor. Só um minutinho. Gracias. Hemoglobina es 14,29. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar de Clostridium tetani. Clostridium tetani, como nosotros sabemos, es la bacteria que causa el tétano, ¿verdad? 10 años atrás, 20 años atrás, el tétano estaba erradicado, porque hay vacunas contra el tétano, ¿verdad? Pero hace 5 años atrás, más o menos, que vinieron la ola de los antivacunas, volvimos a tener casos de tétano. El último caso que yo escuché, que leí y me quedé impactada, fue del niño de 12 años en Estados Unidos que tuvo tétano
Y, y eso es una vergüenza. ¿Por qué? El tétano, gente, es una de las patologías, la muerte por tétano es una de las patologías más dolorosas que existen, que están catalogadas. Porque la muerte por tétano es silenciosa, o sea, no es silenciosa, es lenta, muy lenta y dolorosa. Imagínense, ¿ustedes ya tuvieron alguna vez calambre, caimbra? ¿Saben cuando el músculo se queda duro? Cuando estamos deshidratados. Es eso por todo el cuerpo, todo el tiempo. ¿Verdad? Y vamos a explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínense estar en esa posición 24/7 y no existe eutanasia, no existe nada, vos tenés que esperar que la contractura muscular se llegue al sistema nervioso central o al músculo del corazón y ahí muere el paciente. Entonces, gente, vamos a vacunarnos contra el tétano, ¿verdad? Porque el tétano está catalogado en medicina, está catalogado como una de las muertes más dolorosas que existe, ¿verdad? Entonces, es por acción justamente de la toxina tetani, ¿verdad? Nosotros tenemos el Clostridium. El Clostridium tetani produce dos tipos de toxina. Está la toxina que se llama tétanoespasmina y está la toxina que se llama tétanolicina. La tétanoespasmina es justamente la que está relacionada con el cuadro clínico tétano. Y la tetanolicina está relacionada con la invasión de la bacteria, con el ingreso de la bacteria. Porque la tetanolicina es la que causa lisis de los glóbulos rojos, también de los glóbulos blancos, y eso permite que la bacteria, o en este caso la toxina, pueda invadir, pueda migrar a todos los tejidos hasta llegar a la sinapsis neuromuscular, y ahí es donde comienza a trabajar justamente la tétanoespasmina que causa los espasmos musculares. De ahí viene el nombre, ¿sí? Bueno. Profe, Sim. depois que as toxinas do tétano começam a agir no corpo, não tem como reverter o quadro? Al principio sí. Nosotros tenemos justamente las siguientes características. El Clostridium tetani tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, que es el tiempo que le lleva a la bacteria de proliferarse, migrar y llegar hasta el foco de tropismo, ¿verdad? Tenemos también que es un cuadro clínico ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que va progresando de manera sistematizada. El primer síntoma que nosotros podemos tener, o signo que nosotros podemos tener en el Clostridium tetani, se llama trismus. Trismus es la rigidez mandibular. Si un paciente te llega con trismus, es reversible, sí. ¿Verdad? Se trata con antibióticos, ¿verdad? Relajantes
musculares y ese trismus, también se le llama como risa sardónica, porque el paciente parece que se está riendo todo el tiempo, pero es la rigidez de la mandíbula a causa de la toxina, ¿verdad? Pero si el paciente te llega con el cuadro clínico que nosotros le llamamos como opístonos, que cuando la rigidez ya alcanza la columna vertebral y los músculos generalizados, eso ya no es reversible. Entonces, trismus sí es reversible, pero los opístonos no es reversible. Gracias. Esto ya no se puede revertir. Doutora, Sí, existem outros quadros clínicos onde o paciente apresenta essa sintomatologia de opístonos, né? No Brasil a gente chama de opistótonos. A gente reverte com um relaxante muscular de ação central. Nesse caso, nem mesmo esse relaxante de ação central resolveria, porque no, para tétano no. é uma ação nervosa direta, né? Sí, para tétano lastimosamente no. Para otros cuadros sí, ¿verdad? Tenemos justamente otras manifestaciones que tienen esta característica, pero en el caso de tétanos, no. Lastimosamente. Gente, voy a imprimir un resultado y ya llego, ¿sí? Ya voy. Téngame paciencia, por favor, hoy. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Todas as espécies de Clostridium, elas são oportunistas? Ou essas 4, principalmente? Cuando nosotros hablamos de oportunismo, porque lo que nosotros tenemos que catalogar es lo siguiente. Todas las especies de Clostridium se encuentran en el ambiente, en el suelo, ¿verdad? Están también en alimentos. O sea, nosotros encontramos las esporas de todas las especies de Clostridium en el ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros los seres humanos nos transformamos indirectamente en huéspedes accidentarios porque entramos en contacto con esas esporas y ahí se libera justamente los bacilos. No lo podemos catalogar 100% como un oportunista porque son patógenos estrictos. Estas especies, cuando ingresan en nuestro sistema inmunitario, van a causar patologías, ¿sí? A no ser el Clostridium difficile, que dependiendo de nuestra microbiota normal, que vamos a hablar más adelante, puede que sea o no patógeno. Pero el tetani, el botulinum y el perfringens son patógenos estrictos. Cuando ingresan a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, van a causar patologías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de oportunismo, nosotros estamos relacionados que el organismo, el paciente tiene que generar cierto ambiente para que pueda ocasionar una patología, ¿verdad? Pero en este caso no son oportunistas, a no ser, y vamos a hablar más adelante del difícil, ¿verdad? Pero el resto son patógenos estrictos. ¿Está bien, Gaby? Sí, gracias. Ok. Entonces, hablando un poquitito sobre cómo funciona esta toxina tétanoespasmina. Ya sabemos que clínicamente va a ocasionar contracción muscular, ¿cierto? Y es una contracción muscular ascendente. Pero ¿cómo se da esa contracción muscular ascendente?
Y le voy a dibujar acá un poquitito. Porque ustedes saben que dibujar es mi pasión, que en mi otra vida yo fui Picasso, ¿verdad? ¿Cómo actúa la tétano-espasmina? Tétano-espasmina. Bueno, vamos a suponer que yo tengo acá mi placa neuromuscular. Ya dieron en fisiología cómo funciona la placa neuromuscular, ¿verdad? Acetilcolina y todo ese grupito que está ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es nuestra placa neuromuscular. ¿Sí? Y nosotros tenemos justamente en nuestra placa neuromuscular, nosotros tenemos unos neurotransmisores. El principal de todos ellos, vamos a dibujarlo de esta forma, que liberan estos neurotransmisores, principalmente acetilcolina. La acetilcolina está justamente relacionada, la liberación de la acetilcolina está relacionada con la contracción muscular. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, las placas neuromusculares liberan los neurotransmisores de acetilcolina principalmente, y que esa liberación de acetilcolina se encarga justamente de la contracción muscular. ¿Sí? Pero existe un proceso inhibitorio, un proceso contrario que se da en la relajación muscular, ¿verdad? ¿Quién se encarga de la relajación muscular? A ver, vamos a dibujar otra acá. Tengo otra neurotransmisora, ¿verdad?, que transmite esta sinapsis neuromuscular. Y en el proceso de relajación, nosotros tenemos la producción de dos neurotransmisores que son GABA, principalmente, existen otros, GABA y lisina. Tanto GABA como lisina se encargan de la relajación muscular. ¿Sí? ¿Quién le regula a GABA y lisina? Es una proteína que se llama SNARE. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta proteína le dice a GABA y lisina, pueden ser liberados para que haya una relajación muscular, o bloquean la liberación de estos neurotransmisores para que haya una contractura, liberación, o sea, tiene un principio regulador. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, gente, yo no soy profesora de fisiología, ¿sí? Esto es muy por encima de lo que ocurre verdaderamente. No me pidan más, por favor, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá básicamente, que nosotros sabemos que la acetilcolina es responsable por la contractura muscular, la placa neurotransmisora, ¿verdad? Neuromuscular. Y las proteínas, los neurotransmisores GABA y lisina de la relajación muscular, ¿sí? Y están regulados por esta proteína. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el tétano? El Clostridium tetani va a liberar esta toxina
que se llama tétano espasmina. Le voy a dibujar acá re feo la toxina. Esta es mi toxina y la toxina tétano-espasmina va a actuar inhibiendo a esta proteína que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La toxina tétano-espasmina inhibe la acción de la proteína SNARE y esta proteína es la que liberaba GABA y lisina. ¿Y qué hace GABA y lisina? Relajación muscular. Si no hay proteína SNARE, no hay GABA ni lisina, no hay proceso de relajación muscular. Entonces el músculo permanece en contracción por acción de la liberación masiva de acetilcolina. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que... Sí. Olhando umas imagens, as contrações parecem mais de tronco do que de membros inferiores, membros superiores. É todo o grupo muscular? Y como les había dicho, esto es ascendente, ¿verdad? Nosotros vamos comenzando con la mandíbula, ¿verdad? Los músculos de la cara faciales, y esto va aumentando, ¿verdad? Va descendiendo justamente a músculos de tronco, después va a músculos de extremidades. Y lo triste de esta fisiopatología es que el corazón es un músculo, ¿verdad? Y en el proceso más crónico del tétano llega a hacer que el corazón deje de bombear. ¿Por qué? Porque también actúa a nivel del movimiento del músculo, ¿verdad? Entonces las personas no mueren rápidamente. Es un proceso lento, demora años como para que esta toxina llegue al músculo, ¿verdad? Como decimos esa música, ¿verdad? Corazón es un músculo sano, pero necesita acción, dice, ¿verdad? ¿Conocen esa música? Ya sabemos que el corazón es un músculo. Entonces, ese es el último de los órganos que son afectados, ¿verdad? Ese caso del niño de 12 años que yo le hablé de Estados Unidos fue hace 2 años más o menos. Él estaba con todas las características, pero sus padres eran tipo súper anti-ciencia, ¿verdad? Él comenzó teniendo trismus, risa sardónica, después comenzó a tener rigidez del músculo de tronco y no le llevaban al hospital, no le llevaban. Otra característica que más bien no les avisé es que la cara, todos los músculos de la cara se quedan contracturados y el paciente no puede cerrar los ojos. Entonces también tiene fotofobia, ¿verdad? Los pacientes con tétano avanzado se le tiene que colocar en una sala oscura sin ningún tipo de iluminación porque no pueden cerrar los ojos, no pueden abrir la boca, nada, ¿verdad? Entonces, y es un dolor bastante agudo, ¿verdad? Y como yo les dije, en la primera fase de trismus es tratable, es reversible, todo bien, ¿verdad? Pero demora años, entre 3 a 5 años más o menos para que todo el cuerpo quede paralisado. Mas, prof, geralmente as pessoas morrem antes, né, de paralisar tudo. Sí, no aguantan de dolor, mueren de dolor. Cuando llegamos a esa fase, como les dije, les había dicho, no es reversible. Bueno. Professora, posso fazer uma pergunta? Puedes hacer todas las preguntas que vos quieras. Sim, eu quero saber, antigamente os ninhos que nasciam em casa, eles teriam tétano, é esse mesmo, é?
essa mesma Sí, doença? sí. Porque antes lo que nacían Porque naquela época não era ¿sabe qué 7 pasa? dias que os ninhos morriam. Claro, pero esto, por ejemplo, lo que ocurre es que en esa época me imagino que se hacía partos en la casa con elementos que no se esterilizaban y el Clostridium tiene una afinidad por metales. Por eso siempre cuando nos cortamos o algo así, tenemos que vacunarnos contra el tétano, ¿verdad? Porque tiene una gran afinidad por los metales, principalmente por hierro oxidado. Y en recién nacidos, eh, como tienen justamente su sistema inmunitario totalmente debilitado, sí mueren por tétano y mucho más rápido. Ahora ya no se ve más esa práctica tan comúnmente como antes, pero sí, Sim, sim. toda la razón, María, es la misma patología. Ah, graças por. ¿Qué más podemos hablar justamente del tétano? Vemos cómo funciona, ¿sí? Esa es la fisiopatología general, ¿verdad? Que cuando ustedes lean en el libro van a más o menos entender, porque en el libro lo explica muy detalladamente y a veces no perdemos cómo funciona, pero en simples palabras es eso. Existe una inhibición de una proteína liberadora de neurotransmisores que ocasiona la relajación muscular, ¿sí? Y esa inhibición se da por parte de la toxina tétanoespasmina. Prof, desculpa se a prof já falou e eu não escutei. Qual é o livro que é melhor para ler para essa aula, desse conteúdo? Acá, por ejemplo, yo justamente les separé en los dos libros principales. Y a ver acá. El capítulo 11 del libro de Jawetz habla justamente de todo lo que yo le estoy diciendo acá, ¿sí? Y particularmente para esta y en la situación en la que estamos, me gusta más, me gustaría que lean el capítulo 11 del libro de Jawetz, donde habla justamente de cuadro clínico, manifestaciones clínicas, habla de método de diagnóstico, ¿sí? Habla de la toxina y eso. No es tan extenso. Para la gente que necesita profundar más, lean Murray. Pero para la gente que necesita contenido direccionado, básico, lean Jawetz y les cuento que al final de cada capítulo de Jawetz hay un quiz. Y yo saco todas mis preguntas de ahí. Les avisé, les conté mi secreto. Chao. A prof disponibilizou o PDF? Ou não? Eu mando no grupo, eu tenho, mando no grupo. Ah, tá, é que eu não entendi o nome do livro direito. Eu escrevi de um jeito que eu entendi, mas tá errado com certeza. Eu procurei na internet, não achei. Obrigada, Gabi. Ele escribió. Gracias, prof. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener en... Tá nós estudando esse livro, vou tirar uma foto aqui. Que ela vai. Ai, ela. Ela É apagou! do capítulo 11 do livro James. James? Qual é o livro, Sara? Pois é, nós temos que achar. Que malvada professora! Apagou o livro. Já coloquei o livro no grupo para todo mundo. Gracias, Daniel.
También podemos tener también podemos tener no me hagan reír, por favor, que estoy concentrada, en serio. Perdón, profe. Gracias. Ay, Dios mío. Decime que tengo problema para concentrarme. Bueno, podemos encontrar cefaleas, irritabilidad. Eso en el primer momento, ¿sí? Disfagia, espasmo muscular cervical, dificultad para masticar. ¿Sí? Fotofobia. Y eso es en primer momento, ¿verdad? Esto puede ir justamente acompañado del cuadro clínico que yo les había dicho que se llama trismus o risa sardónica. La misma cosa es, ¿verdad? El diagnóstico, gente, el diagnóstico para Clostridium tetani es netamente clínico, ¿sí? Se hace el diagnóstico, la manifestación clínica, ¿verdad? Ahora la incidencia de tétano es muy bajo por las vacunas, ¿verdad? La vacuna que nosotros acá tenemos, nuestro programa nacional de vacuna es cada 10 años. Ya se pusieron sus vacunas de tétano por las dudas, ¿verdad? Entonces, tienen una efectividad de casi 96% de efectividad, entonces es muy buena la vacuna. El caso no haya tenido contacto con inmunización o la inmunización está atrasada, el diagnóstico para el tétano se hace netamente clínico. Se puede hacer un diagnóstico molecular, pero es muy costoso y la verdad que se nota, ¿verdad? Es justamente clínico, ¿sí? Bien, pasemos entonces a Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es el que causa el botulismo, ¿sí? No es muy frecuente, gente, les soy bien sincera, no es muy común botulismo ahora, ¿verdad? Porque el botulismo vemos que justamente está muy relacionado con, o sea, podemos tener tres tipos, la verdad, de botulismo. Podemos tener botulismo por ingesta de alimentos contaminados. ¿Sí? Podemos tener por contacto directo. O podemos tener también por heridas o traumatismo. Porque el Clostridium botulinum, así como
al tetani se encuentra en el suelo, se encuentra en alimentos. Entonces podemos tener, la transmisión puede ser justamente por esos mecanismos, ¿verdad? Cuando hablamos de ingesta de alimentos, nosotros sabemos que existe una afinidad por medios alcalinos y existen muchos alimentos que vienen en conserva, donde el pH es alcalino, ¿verdad? Entonces, se proliferan, o sea, las esporas pueden sobrevivir a esos medios alcalinos en alimentos que no han pasado por control microbiológico estricto, alimentos también que no han pasado por el mecanismo de transporte óptimo, ¿verdad? Siempre yo les digo a mis alumnos que no compren en promoción en el supermercado latas amasadas, porque puede tener esporas de Clostridium botulinum, ¿sí? Por la cadena de frío, por el tipo de transporte, puede contener las esporas. Entonces, no compren, gente, no sean pan duro, no compren latas amasadas, por favor. Principalmente aquellos que están guardados en conservas alcalinas. Otra característica importante que tiene justamente la toxina botulina es que existen 8 tipos de toxinas. Y las toxinas vienen de A hasta la H, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, toxina A, B, C, D, E, F, G y H. Las toxinas C y D no causan patologías en humanos, solo causan patologías en animales. ¿Sí? Y las toxinas A, B, E y así sucesivamente sí causan patologías en humanos. Otra característica que podemos tener en cuenta con relación a las toxinas es que las toxinas, por ejemplo, A y B, se pueden encontrar en alimentos conservados, y también pueden contaminar heridas. ¿Sí? Las toxinas, por ejemplo, E, F y G, H, se pueden encontrar en alimentos embutidos, también en carne. ¿Sí? También en peces, en pescado, en alimentos acuáticos, cuando hablamos de salmón, algas comestibles, esas cosas que la gente come normal, no tan normalmente, ¿verdad? Pero que la gente come. Se puede encontrar, ¿verdad? Mariscos, podemos poner mariscos, estas toxinas. Y también podemos encontrar en miel. Gente, la miel casera está causando problemas en lactantes. No le den miel a los recién nacidos, por lo menos los primeros 6 meses, ¿verdad? Acá nosotros tenemos una cultura bastante común, ¿verdad? Le suelen dar miel casera a los bebés, ¿verdad? Y que tienen esporas de Clostridium botulinum y causa botulismo en los recién nacidos. La miel casera sabemos que puede estar en contacto con con tierra, con suelo,
y sabemos que encontramos estas esporas en esos tipos de ambiente, entonces ponemos en riesgo a los lactantes a que entren en contacto con estos tipos de toxinas. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas justamente puede... ¿Puedo salir? ¿Puedo sacar esto? ¿Ya copiaron todo? No, profe. Sacar una Voy a foto. volver. Sí, voy a volver. Professora, Graças. quanto a isso aí, não tem vacina, vacunas, não? No, no hay. Pero de esta bacteria, del Clostridium botulinum, es que se extrae la toxina botulínica que se usa para la estética. Botox. Se extrae del Clostridium botulinum. ¿Vieron cómo microbiología está en todo? Profe, em relação ao mel, é solo caseiro ou industrial também? Hay más relación de los cuadros con miel casera. Y el proceso industrial pues ya pasa por un proceso de esterilización, ya tiene más control microbiológico, entonces ya encontramos esporas en la miel industrializada. ¿Verdad? Gracias. Algunas de las manifestaciones clínicas características, la principal que se ve en el Clostridium botulinum es la debilidad facial, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué se da esta debilidad facial descendente. También se da letargo. ¿Qué es letargo? Es un estado de adormecimiento y cansancio. Los niños, por ejemplo, tienen dificultad para deglutir, tienen la respiración acortada, ¿verdad? Tienen pérdida de apetito, visión borrosa, doble, estreñimiento, disminución de peso. Todo eso se da en las primeras manifestaciones clínicas, ¿verdad? Pero lo más característico es la debilidad facial descendente, que el niño no puede ni abrir, el paciente en sí, ¿verdad? No puede abrir el ojo porque tiene esta debilidad facial, ¿verdad? No puede abrir el ojo, se le cae toda la cara. No sé si me ven en la cámara, ¿verdad? Se le cae así, no puede abrir el ojo. Y eso es por causa de la toxina botulínica. ¿Sí? En los casos más crónicos, ¿verdad? En los casos más avanzados se puede dar parálisis de músculos respiratorios, ¿sí? Esta es una de las del cuadro que se presenta en el avance de la patología, ¿verdad? Después están todos los que yo le dije. Dificultad para deglutir, pérdida de peso, ¿sí? Y la parálisis del músculo respiratorio va acompañado justamente también con la respiración acortada, la dificultad para respirar, ¿sí? Y eso viene justamente, está relacionado con
la acción de la toxina botulínica. Bueno, entonces, ¿cómo actúa justamente esta toxina? ¿Se acuerdan que la toxina, la tetanoespasmina, actuaba en la inhibición de la liberación de GABA y lisina y mantenía justamente el músculo justamente en contracción muscular? Sin embargo, la toxina botulínica hace lo contrario. La toxina botulínica, vamos a suponer que yo tengo acá... Oi, Balduino, tudo bem? Se você tiver ele, você pode enviar ele. Ô, Balduino, por acaso você tem o livro do Murray de... Tengo mi sinapsis neuromuscular. Mi terminaciones nerviosas. Dentro de mis terminaciones nerviosas tengo mis neurotransmisores. Acetilcolina. ¿Sí? Esta acetilcolina es liberado ¿para qué? Para la contracción muscular, ¿verdad? Sin embargo, y les voy a colocar acá para que tengan en cuenta, se libera y ocasiona la contracción muscular. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros ingerimos, ya sea por ingesta o por contacto directo, nosotros ingerimos la toxina y esta toxina va a actuar inhibiendo la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Entonces, la toxina botulínica actúa a nivel de la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay... cuando no hay liberación de acetilcolina, no hay contracción muscular y el músculo permanece relajado. ¿Sí? Doutora, por esse mecanismo de ação que acho que há uns 40 anos vem usando muito toxina botulínica na paralisia, a espasticidade da paralisia cerebral em crianças. Eu acho que ultimamente está sendo até discutido porque quanto mais cedo você usa, mais o organismo se acostuma e você fica com o efeito por menos tempo, alguma coisa assim. Claro, porque lo que ocurre ahora, lo que ocurre con la toxina que se usa en el Botox es la toxina de tipo C o D, ¿verdad? Que solamente causa patologías en animales, pero tiene el mismo principio fisiopatológico, fisiológico, que es justamente la inhibición de la liberación de acetilcolina. Lo que ocurre es que en el organismo, esta toxina causa cierta dependencia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el organismo tiene memoria. Entonces, cuando nosotros tenemos es administrado una mínima dosis aceptada, eso tiene que ser controlado en un periodo de tiempo de entre 6 a 6 meses más o menos como mínimo, ¿verdad? Hay veces que las concentraciones son administradas una vez por año, ¿verdad? Depende de la concentración. ¿Por qué? Porque si yo lo administro entre 3 a 3 meses, por ejemplo, la neurotransmisión causa dependencia. En vez de que proteínas estructurales como la proteína SNER
como las proteínas reguladoras de la contracción muscular, actúa directamente la toxina. ¿Entendés? Ya no se produce genéticamente esas proteínas reguladoras. Entonces de ahí viene lo que nosotros conocemos como dependencia, ¿verdad? Y eso ocurre muchísimo en estética y es una pena, porque vos te haces una vez Botox y después te haces y te haces y te haces sistemáticamente, es porque tu sistema nervioso, ¿verdad? Y tu sistema neurotransmisor es dependiente de esa toxina porque se deja de producir las proteínas reguladoras, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con los tatuajes. Ustedes sabían que los polimorfos nucleares, los neutrófilos, para que el tatuaje permanezca para siempre, queda fagocitando eternamente esa tinta. Fagocita, la célula muere, fagocita otra célula. Entonces, dentro donde, si yo me hago un tatuaje enorme acá que dice paz, ¿verdad? Todas las células que recorren esta zona, las células fagocíticas, van a fagocitar y van a vomitar, van a fagocitar y van a vomitar. Eso es el sistema inmunitario respondiendo y haciendo que la tinta dure para siempre en la piel. Cuando nosotros hacemos láser para eliminar el tatuaje, nosotros estamos eliminando las células que fagocitaron al tatuaje, a la tinta del tatuaje. Pregúntenme si yo tengo tatuaje. Claro que no. Le estoy haciendo trabajar al pedo a mi célula fagocítica, fagocitando tinta de tatuaje en vez de fagocitar bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Pero sobre gustos no hay nada escrito, ¿verdad? Yo no puedo opinar sobre gustos de personas, pero inmunológicamente es eso lo que ocurre. Las células fagocíticas fagocitan la tinta del tatuaje, vomitan la tinta del tatuaje, fagocitan y así, y ahí permanece eternamente esa tinta sobre la piel. Cada aula de micro eu saio mais feliz. Cada professora, cada que lute. Meus macrófagos que trabalham. Eu estou fazendo as duas trabalharem também. Por eso yo siempre les digo, ustedes hoy amanecieron y le agradecieron a sus macrófagos y ahora la gente que tiene tatuaje le tiene que agradecer más todavía. A gente Tem que passar o dia agradecendo. Sí, es como funciona. Nuestro sistema inmunitario es genial, ¿verdad? Y eso ocurre también con esta toxina botulínica y la dependencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deja de producir las proteínas y dependen exclusivamente de la toxina. En este caso, de la regulación de acetilcolina, cuando el sistema inmunitario depende de la toxina, deja de producir proteínas reguladoras de acetilcolina. Interesante, ¿verdad? Bueno, y hablamos ya de los cuadros clínicos, hablamos de cómo funciona la toxina. ¿Alguna pregunta, gente, antes de pasar? Prof, eu ia perguntar um negócio. A atuação, então, da botulínica é mais, tipo, digamos assim, a morte seria mais rápida, né? Porque como ela atua inibindo a contração muscular, a pessoa não vai conseguir respirar mais daí, né? Então ela morre mais rápido do que em comparação com o tétano. Y depende mucho del sistema inmunitario del paciente. Si es un paciente que tiene enfermedad de base, como diabetes, lupus, algún tipo de cáncer y todo más, ¿verdad? El sistema inmunitario debilitado es más fugaz la patología. Pero en pacientes inmunocomprometidos hay una evolución bastante favorable con tratamiento, ¿sí? El índice de mortalidad no es tan alto en pacientes inmunocompetentes.
pero en pacientes inmunodeprimidos, como lactantes también, ¿verdad? Es más complicado, ¿verdad? La tasa de mortalidad en lactantes y en pacientes inmunocomprometidos es bastante alta. Graças, Prof, mas a pessoa sempre vai ter aí o botulismo, tipo, não vai curar. Se inhibe la toxina, ¿sí? Y se inhibe la concentración mínima necesaria para que sea patógena. Permanece, pero es mínima detectable. Hablemos un poco de Clostridium difficile. El Clostridium difficile, gente, está causado por una enterotoxina, ¿sí? A diferencia de botulinum y tetani, que son neurotoxinas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de neurotoxinas, hablando que tienen relación con la sinapsis neuromuscular y el cuadro clínico va a ser a nivel muscular. Sin embargo, la toxina del Clostridium difficile es una enterotoxina. No va a actuar a nivel de la sinapsis neuromuscular, ¿sí? Va a actuar a nivel del tejido gastrointestinal por ser una enterotoxina. Existían otras bacterias que tenían enterotoxinas también. E. coli tiene enterotoxina. Shigella tiene enterotoxina. Staphylococcus aureus tiene enterotoxina. Todo eso causaban intoxicaciones alimentarias, ¿se acuerdan? Y el Clostridium difficile también tiene una enterotoxina. Y el cuadro clínico está relacionado a esta enterotoxina. ¿Cómo funciona esta enterotoxina? También es transmitido por ingesta de alimentos y la presencia de esta enterotoxina en el estómago o en el tracto gastrointestinal activa la migración leucocitaria, ¿sí? Y cuando yo hablo de migración leucocitaria activa, yo estoy hablando de inflamación. Y esta toxina, la presencia de esta toxina causa un proceso inflamatorio muy agudo en el tracto gastrointestinal. Tiene un cuadro clínico inflamatorio que se llama colitis pseudomembranosa. Su nombre ya es luego feo, ¿verdad? Y parece una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque esta migración leucocitaria, al activar la inflamación, va a activar liberación de citocinas. ¿Sí? Y las citocinas ¿qué son? Van a regular la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces va a haber un aumento de la permeabilidad, va a haber un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, va a haber un aumento del movimiento peristáltico, el paciente va a tener diarrea, sanguinolenta y va a tener lesiones en la mucosa gastrointestinal. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Este es el cuadro, el cuadro clínico que se presenta.
de colitis pseudomembranosa, que también el Staphylococcus aureus produce por presencia de esta enterotoxina, que es una diarrea profusa y prolongada de más de 15 días, 22 días, y tiene una característica de presentar diarrea sanguinolenta. ¿Sí? Irritabilidad de la mucosa. En una endoscopía digestiva se ve justamente una mucosa irritada. Por este proceso inflamatorio, ¿sí? Se ve también justamente deshidratación por la diarrea prolongada. Algunos pacientes pueden presentar fiebre, pero no es un cuadro clínico muy diferencial. Y justamente cuando ustedes vean el video van a ver la imagen que yo les dejo, ¿verdad? De la mucosa gastrointestinal con un proceso inflamatorio activo. Se da presencia de polimorfos nucleares que dejan justamente toda la mucosa irritada e inflamada, ¿sí? Esa es la palabra. Tenemos producción de secreción purulenta en las paredes de la mucosa gastrointestinal. Existe otro cuadro del Clostridium difficile que está relacionado con antibióticos. En este caso, uso prolongado. Mas isso seriam os fatores de risco, né, doutora? Exactamente. ¿Vos quién sos? No me acuerdo de tu voz. Balduino, ¿verdad, Baldu? Ahora ya me acordé. Entonces, el cuadro es lo siguiente. ¿Qué ocurre en el Clostridium difficile? Y les voy a dibujar acá. ¿Puedo salir? Ya salí ya. Después nomás pídanme para volver, ¿sí? Voy a dibujar acá. Vamos a ver si me sale. Acá tengo un estómago. Y ahí comienza el intestino. No se rían de mi dibujo, por favor. Bueno. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto en el estómago como en el intestino, tanto grueso como delgado, es microbiota. ¿Sí? ¿Qué son las microbiotas? Microbiotas son las bacterias buenas. ¿Sí? Yo tengo acá bacilos, puedo tener también cocos. Todas estas bacterias viven también en el intestino. ¿Sí? Vive también los bacilos. Están todo el mundo ahí. En total armonía con todo. ¿Sí? Entonces esta es la microbiota que nosotros conocemos. Si yo tengo una microbiota rica en bacterias, tanto bacilos como coco, cualquier tipo de microbiota que esté presente, ¿cómo yo sé si yo tengo una buena microbiota o no? Si yo no tomo antibióticos para cualquier cosa, me duele mi cabeza, tomo un antibiótico, me dejó mi novio, tomo un antibiótico. No. Lo que pasa es que el antibiótico
es para bacterias, pero el antibiótico no sabe qué tipo de bacterias tiene que matar o específicamente. Entonces, ¿por qué está tan relacionado el cuadro de Clostridium difficile con uso prolongado de antibióticos? Que nosotros estamos en contacto con el Clostridium, está en el suelo, está en alimentos y forma parte, nosotros podemos ser portadores de Clostridium. Forma parte en la mayoría de las veces forma parte de la microbiota normal, se adapta a nuestra microbiota normal. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que Clostridium es una bacteria muy difícil de tratar. Se trata solamente con un tipo de antibiótico, con un grupo específico de antibióticos. ¿Sí? Sin embargo, esta microbiota que yo les digo acá, microbiota del tracto gastrointestinal, generalmente es E. coli, podemos también tener Klebsiella, podemos también tener Staphylos. Sí, acá también en la microbiota del intestino tenemos también E. coli, tenemos también Klebsiella. Todas estas bacterias. Estas bacterias son bacterias muy sensibles a cualquier tipo de antibiótico. Entonces, si yo tomo antibióticos, ya sea de amplio o pequeño espectro, lo que hace este antibiótico es que va a comenzar a eliminar mis bacterias buenas. Va a comenzar a eliminar mis bacterias buenas. ¿Sí? Y más todavía en pacientes hospitalizados que usan antibiótico terapia prolongado por meses. Destruye toda la microbiota. Y si ese paciente es portador de Clostridium, obviamente que Clostridium va a comenzar a multiplicarse. Ya no tengo más guardianes por aquí, va a comenzar a multiplicar y va a comenzar a causar daños en el sistema, en el tejido, ¿verdad? Va a comenzar a actuar, va a comenzar a liberar la toxina y va a actuar su poder patógeno. ¿Entienden cómo funciona? ¿Por qué no pueden tomar antibióticos tanto tiempo por cualquier cosa? Porque destruye la homeostasia de la microbiota normal, ¿verdad? Entonces, y eso ocasiona que bacterias que son resistentes, como el Clostridium perfringens, pueda desarrollar su patología y pueda causar daños, ¿verdad? Doutora, altera também pela questão da vitamina K, não é isso também? ¿De la qué? Vitamina K. Sí. Exactamente. Entonces, así como funciona fisiopatológicamente el Clostridium difficile. Esto es, yo siempre le explico muy por encima para que ustedes entiendan en términos cristianos lo que ocurre. Obviamente cuando ustedes lean su libro van a leer con más términos técnicos, ¿verdad? Existe una inhibición o una alteración de proteínas, vamos a tener también esas alteraciones, pero básicamente lo que ocurre es que hay una disminución de la microbiota normal por A o B motivo, ya sea por inmunosupresión genética o por uso prolongado de antibióticos, y que eso proporciona justamente la migración y la liberación de estas toxinas que van a causar la activación del sistema inmunitario local y va a ocasionar proceso inflamatorio, lesión tisular y todo el cuadro clínico que nosotros ya sabemos.
Este cuadro clínico tiene evolución positiva, ¿verdad? No tenemos una alta tasa de mortalidad con relación a Clostridium difficile, ¿verdad? Pero sí que es un proceso bastante complicado, uno de diagnosticar. Es complicado de diagnosticar porque se enmascara mucho con otras patologías. Se confunde con colon irritable, se confunde con Helicobacter pylori, se confunde con otros cuadros que son cuadros diferenciales, ¿verdad? Entonces, como es una bacteria muy resistente en sentido de que no cualquier antibiótico se trata, es difícil de diagnosticar y por lo principalmente a tejidos blandos. Entonces son infecciones de tejido blando, ¿sí? Puede ocasionar, por ejemplo, celulitis, que es la forma más leve, ¿verdad? Puede también ocasionar miositis, miositis supurativa. Miositis supurativa. ¿Qué es la miositis? Es la inflamación justamente de los músculos, ¿verdad? Los músculos que se usan para movilizar el cuerpo. Puede ocasionar también mionecrosis. ¿Sí? Y eso es con relación a justamente a tejidos blandos, ¿verdad? También podemos tener cuadros gastrointestinales, gastroenteritis. ¿Sí? La gastroenteritis puede estar relacionada con intoxicación alimentar, y también puede ocasionar enteritis necrótica. Y esta enteritis necrótica está justamente relacionada con una porción específica del intestino, más puntualmente el yeyuno. Aguda se ve una necrosis aguda del yeyuno. Que va justamente acompañado con dolor abdominal extenso, vómito, diarrea sanguinolenta, ¿sí? Y peritonitis también puede ocasionar este cuadro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos lo que ocurre es que esta toxina, la toxina del Clostridium perfringens, es una toxina necrosante, ¿verdad? Causa necrosis,
por activación de factor de necrosis tumoral de tipo alfa, beta, y causa justamente necrosis tisular, ya sea por ingesta de alimento contaminado con esta toxina o por contacto directo de elementos que proceden esta toxina en el suelo, por ejemplo, ¿verdad? La toxina necrosante de Clostridium perfringens es muchísimo más severa que la toxina que presenta el Clostridium difficile, por ejemplo, ¿verdad? Es una toxina necrosante y por eso causa lesión necrosante, un proceso inflamatorio agudo, ya sea en piel o mucosas, en ambos. Por eso nosotros podemos tener el Clostridium perfringens actuando en tejidos blandos cuando es por contacto o traumatismo, y podemos tener esta gastroenteritis, más puntualmente la enteritis necrótica, cuando es por ingesta. Se come un alimento contaminado, se libera la toxina y causa esta necrosis en ayuno. Tratamiento, cirugía, sí. Gangrena gaseosa, por que se dá esse nome? E a que é atribuído? Y la gangrena gaseosa está relacionada justamente con esta toxina, porque la acción de la toxina libera gases en tejido, ¿verdad? En piel, por ejemplo, que causa esa coloración negra que se ve en las imágenes, ¿verdad? Y eso es lo que ocasiona la activación de los factores de necrosis tumoral, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos esa gangrena gaseosa por liberación de gases, por acción de la toxina, que deja la piel de color negra, ¿verdad? Totalmente gangrenado, ¿verdad? Tratamiento, gente, cuando llegamos no hay cirugía. Cuando tenemos gastroenteritis necrótica, se tiene que cortar esa porción. No hay tratamiento, el tratamiento es quirúrgico. Lo mismo en piel, ¿verdad? Lo mismo en tejido blando. El tratamiento es cirugía. Se tiene que sacar esa porción que fue afectada, limpiar bien y ahí comenzar un tratamiento tópico o oral, ¿verdad? Pero no hay una regeneración de ese tejido. El tejido se pierde. Doutora, a toxina alfa e beta que foi hablado, ela vai atuar nas duas, na gastroenterite, ela atua tanto na intoxicação quanto na necrótica? Los factores de necrosis tumoral, sí. É a mesma coisa, então? Sí, van a actuar. Beleza. Gracias. Doutora, e para fazer o diagnóstico, a gente pede os exames e, assim, qual é mais ou menos o passo que a gente toma diante de uma situação? Bueno, si nosotros tenemos infección de tejidos blandos por Clostridium perfringens, se puede hacer un diagnóstico clínico por las características de la lesión, o también se puede hacer un cultivo. El cultivo demora más o menos 15 días en estar listo. O se puede hacer un diagnóstico molecular por identificación de la toxina, ¿verdad? Ya que voy a sacar acá mi WhatsApp. Eso. Entonces, para direccionar el diagnóstico, se tiene que hacer primero el diagnóstico clínico, evaluando la característica de la lesión, ¿verdad? Que va a ser una lesión justamente necrosante. Y después se puede hacer el análisis laboratorial, pero no es el análisis laboratorial en estos casos. No son muy efectivos porque demoran mucho, ¿verdad? Entonces el diagnóstico se da justamente netamente clínica. Si ustedes me preguntan, la incidencia de estos casos es bajísima. No hay muchos casos registrados de
Clostridium perfringens, más todavía en América del Sur. Yo estuve leyendo hace poco que en Amazonas sí se encontraron casos, ¿verdad? Pero Paraguay no registró y los países vecinos tampoco, ¿verdad? Pero como les digo, se hace un seguimiento clínico de la característica de las lesiones y dependiendo de la gravedad se va a cirugía, ¿verdad? Porque como es muy difícil de diagnosticar, hay muchas lesiones que son, al principio son todas parecidas. Entonces, para hasta llegar al diagnóstico es complicado. Les soy bien sincera, ¿verdad? Lo real es esto, ¿verdad? Nosotros tenemos herramientas de biología molecular donde yo puedo agarrar una parte de la lesión, hago reacción en cadena de polimerasa y me sale que tiene un gen que codifica esta toxina. Yo puedo hacer, pero es caro, es carísimo. Y como no hay una incidencia muy grande de estos casos, no se busca, ¿verdad? No tenemos muchos casos registrados. Ok. Sí. Os principais fatores de virulência são a fosfolipase C e enterotoxina. Como que atua lá a fosfolipase? Eu não lembro se já falou, mas eu não me recordo. La fosfolipasa va a estar más relacionado con infecciones de tejidos blandos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener lesiones tisulares por acción de esa fosfolipasa que es una propiedad antigénica, ¿verdad? Y tenemos la toxina, que es la enterotoxina, y en este caso el que va a causar los cuadros gastrointestinales, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de factores de virulencia importantes en esta bacteria, pero tienen actuación diferente. Uno actúa de manera gastrointestinal y el otro actúa de forma tisular. Gracias. Bien, gente. Llegamos con Clostridium, llegamos. Les voy a quedar debiendo Mycobacterium, pero saben que Mycobacterium nosotros vamos a desarrollar en laboratorio, ¿sí? Cuando veamos VAR, ahí yo voy a hablar de Mycobacterium entero, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar Mycobacterium de forma presencial, ¿tá? La semana que viene ya comenzamos virus, ¿sí? Semana que viene ya comenzamos virus y vamos a meterle gas. Semana que viene vamos a hablar de generalidades, herpes virus, arbovirus, ¿sí? Entonces semana que viene ya le metemos gas con virus. Y Mycobacterium vamos a desarrollar en laboratorio. Hecho. Doutora, lá no calendário, não, que é disponibilizado para a gente no início, está falando sobre bordeleta e bruxela. Vai falar sobre isso ou não? Não. Senão... Ah, certo. Tá bem. No, porque no hay casos acá. Tranquilo. Graças. Doutora? Sim. A senhora já falou sobre ectobactérias e vai sobre clamídia? Clamídia, ectobactérias ou não? Clamidia, micoplasma y ureaplasma. Eso le voy a dejar, esos son cortitos. Le voy a dejar, y Gardnerella también. Les voy a dejar un video que tengo en mi que tengo grabado sobre esa clase. Entonces, de eso van a ver. Entonces yo les debo Mycobacterium, que vamos a ver en laboratorio de forma presencial, y les debo Gardnerella, clamidias y micoplasma. Todas estas bacterias, tanto micoplasma, ureaplasma, clamidia y Gardnerella,
tienen la misma mecanismo de transmisión. Todos son transmitidos de forma sexual. Les doy un resumón así para que no estén tan perdidos, ¿verdad? Tanto Mycoplasma es una de las bacterias que es un poco difícil de cultivar porque no tiene pared celular, entonces no son muy cultivables, no se tiñen en gram y son asintomáticas. En las mujeres, tanto Mycoplasma como Ureaplasma corre con un cuadro asintomático. Entonces, el clínico, el ginecólogo, tiene que sospechar de clamidia de Mycoplasma y Ureaplasma y solicitar, caso contrario, no se encuentra en las fases tempranas, ¿verdad? Puede causar cervicitis y hasta puede causar cáncer de cuello uterino si es que no se diagnostica a tiempo. Tratamiento antibiótico, 7 días, soluciona el caso. Los hombres son portadores asintomáticos, ellos no desarrollan la patología, pero sí lo transmiten, tanto Mycoplasma como Ureaplasma. Y en las mujeres lo que puede causar bartolinitis, cervicitis y hasta cáncer de cuello uterino si no se trata en un periodo de tiempo de más o menos 10 años por ahí. Cosa que es muy Como é difícil. bom ser mulher, prof. Ni me diga, ¿verdad? Pero sí. Lo mismo ocurre con las clamidias. Gardnerella, por ejemplo, es una bacteria que forma parte de la microbiota normal y se desarrolla cuando hay una alteración de pH y alteración de la microbiota. Todas las mujeres probablemente tuvieron, cuando iniciaron su actividad sexual, una variación de pH y son más propensas a desarrollar infecciones por Gardnerella. Gardnerella no se trata. Gardnerella solamente se restablece el pH vaginal, lactobacilos abundante, disminuye Gardnerella, terminó el cuadro. No es necesario hacer un tratamiento antibiótico en jóvenes, pero sí en pacientes adultos. Ahí sí Gardnerella no se va más fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos más tantos lactobacilos como para nivelar el pH alcalino, porque sabemos que el pH de la mucosa vaginal tiene que ser alcalino, ¿verdad? Entonces, ese pH alcalino, ¿quién lo proporciona? Proporciona lactobacilos. Entonces, menos lactobacilos, pH ácido, más lactobacilos, pH alcalino, entonces toda la microbiota está establecida. Entonces, cuando el pH está ácido, Gardnerella aprovecha y hace de las suyas. Gardnerella es una bacteria que tiene, ya escucharon hablar seguramente, cuando las mujeres tienen secreción vaginal con olor a pescado. Eso es por culpa de Gardnerella. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay Gardnerella, es porque hay menos lactobacilos, pH ácido, ¿sí? Y está muy relacionado con uso de jabones con pH muy ácido, ¿verdad? Que no son los jabones íntimos. Muy relacionado con ducha vaginal. No se puede hacer ducha vaginal todo el tiempo porque mata todo el lactobacillus y Gardnerella ahí. Hoy, ¿verdad? No se puede usar muchos, ¿cómo se dice? Esos jabones íntimos líquidos con ducha vaginal, no. Gardnerella está muy relacionado con la alteración de la microbiota vaginal y del pH vaginal. ¿Sí? Y forma parte de la microbiota, pero está controlado con lactobacilos. Es una palabra que les quiero decir y no me acuerdo. Investiguen. Vaginosis versus vaginitis. Vaginosis, Gardnerella causa vaginosis, ¿verdad? Clamidia causa vaginitis. Eso es interesante que hagan, por ejemplo, un cuadro de comparación microorganismos que causan vaginosis y microorganismos que causan vaginitis. Acuérdense
que todas las palabras que tengan itis al final es porque hay un proceso inflamatorio activado. Neisseria gonorreae causa vaginitis. Clamidia causa vaginitis. Inflamación. ¿Sí? Gardnerella causa vaginosis. Y la vaginosis no necesariamente se trata con antibióticos. Otro microorganismo que causa vaginosis, Trichomona vaginalis, un parásito. Causa vaginosis también. Doutora, Sim. escuta. Doutora, Lô tem uma dúvida. Lô estava fazendo uma pesquisa lá na internet e eu estava vendo, né? Por exemplo, que eu não sei se isso é verdade ou mito, que mulheres que têm parto vaginal têm filhos mais saudáveis do que cesariana. Isso é verdade ou por causa da flora da vagina da mulher? Tiene una relación, sí, Joan, hay una relación por el contacto y hay una relación positiva como negativa también, ¿verdad? Porque en el canal del parto el bebé recibe todo, recibe microbiota buena, recibe también patológicos si la mamá tuvo algún tipo de enfermedad. Es complicado, pero siempre, si es que es tratado y identificado durante la gestación, esa absorción de microbiota que recibe el bebé durante el parto natural es muy beneficiado porque imagínense una bomba de bacterias, de microorganismos que está recibiendo el bebé y va a comenzar a estimular inmunoglobulinas para todo lo que recibió. Y es súper beneficioso, claro que sí. Tiene toda la relación. Vou brigar com minha mãe, prof. Y yo también, yo nací de 6 meses. Yo no recibí nada de microbiota. No les conté nunca que yo nací de 6 meses. Sí, nací de 6 meses, pesaba 1,7 kilos. Era una milanesa. Pero como se dice, era cara dura, por eso sobreviví. Y me preguntan si tengo alguna secuela, si tengo problemas neurológicos, mentira. Pulmonar no se desarrolló bien los pulmones, por eso a mí no me podía dar COVID en ninguno de los aspectos. No me dio COVID, llegué virgen de COVID a la vacunación. Porque justamente uno de mis pulmones no se desarrolló, es más pequeño que el otro. Entonces a mí en ninguno de los casos me podía dar COVID. Otra cosa, tuve solamente problemas respiratorios. Como ustedes saben, a los 8 meses madura el pulmón en el feto, ¿verdad? Y yo nací a los 6 meses. Sin pulmón prácticamente. Después nada más. Yo estoy acá gracias a mi mamá, porque el médico le dijo, tu hija no va a vivir, llévale a tu casa, y porque todos mis dedos, tengo fotos, ¿verdad? Todos mis dedos estaban pegados, mi oreja estaba pegada, y yo dormía en una camita de algodón, para que mi piel no se descascare. Meu Deus. Sí, de ahí, de todas esas cosas, yo hice tratamiento de respiratorio hasta los 8 años más o menos. Yo vivía en el hospital y todo eso me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y de ahí que viene toda esta curiosidad acerca de la medicina, porque yo vivía en el hospital, todo el día me hacía nebulización, todo lo que sea respiratorio, ¿verdad? En fin, terminó la historia de mi vida.
por hoy, ¿verdad? Nos vemos la semana que viene en la práctica, ¿verdad? Les mando un abrazo, gente. Voy a activarle ahora la asistencia y voy a colocarle ahí dentro de documentos. Fíjense, va a haber un link que se llama Drive y ahí entren y van a estar toda la clase de hoy, ¿sí? Gaby, vos vas a encontrar. Gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Profe, chao, chao. Muchas gracias, chao. profe.